Mm. Mm. Entonces, creo que estamos listas. Buenos días, bueno, o buenas tardes y bienvenidos todos y todas a este segundo webinar que está siendo organizado por ONU Mujeres, por la Oficina Regional de Latinoamérica y el Caribe y por Flaxo en la sede de Costa Rica. Les agradecemos mucho que se hayan también conectado el día de hoy. Vamos a esperar solo un par de minutos más para algunas otras personas que se puedan unir y empezamos. Gracias. Perfecto, creo que ya podemos empezar. De nueva cuenta, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Gabriela Sánchez y estoy muy contenta por poder darles la bienvenida el día de hoy. Estamos siendo el segundo webinar de esta colaboración que empezamos con ONU Mujeres, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, y Flaxo en la sede académica de Costa Rica. Esta serie de webinarios, ¿verdad? Hoy es el segundo y el último, y se dan en el contexto de un curso especializado que Flaxo y ONU Mujeres estarán presentando en los próximos meses, en las próximas semanas, mejor dicho. Entonces, les agradecemos mucho su participación. Algunos recordatorios antes de empezar nuestra conversación que vamos a tener hoy con doña Carla Salazar Sánchez y con doña Gracia Grimaldi en la parte de inferior de su pantalla donde dice OIA y podemos empezar ya desde ya a incluir sus preguntas para que las panelistas puedan irlas contestando a medida que hacen sus presentaciones. Y también vamos a compartirles una evaluación, ¿verdad? Con la que ustedes nos pueden ayudar a poder mejorar la calidad de estos eventos que estamos organizando para todos y todas, y también con sus observaciones para eventos futuros. Está ya aquí en la página, en la parte del chat, me parece, les vamos a poner el enlace para la evaluación. Uy. Entonces, la primera parte de nuestro webinar el día de hoy, vamos a tener a doña Carla Salazar Sánchez, que es directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de Costa Rica. Ella ha sido investigadora social en Flaxo, Costa Rica, desde hace más de 11 años y es investigadora en la Universidad Estatal a Distancia, también de Costa Rica. Ella es psicóloga de formación y cuenta con una maestría en criminología de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, una maestría en ciencias políticas de la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil y actualmente realiza su doctorado en ciencias sociales sobre América Central en la Universidad de Costa Rica. Sus líneas de investigación son las políticas de seguridad ciudadana, las violencias, el tráfico de drogas a pequeña escala desde una perspectiva de género. Y hoy nos va a compartir una presentación relacionada con su trabajo de investigación más reciente. Adelante. Muchísimas gracias, Gabriela. Y un gusto también compartir este espacio con Graciela y a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias también por unirse a pensar un poquito en conjunto estos temas que nos convocan. Voy a permitirme presentar. Me confirman, por favor, si se ve.
Sí, perfecto. Bueno, el martes tuvimos la oportunidad de comenzar este proceso con Gabriela, donde estuvimos analizando una serie de elementos relativos a criminalidad organizada, mujeres migrantes, interseccionalidades y demás. El día de hoy quisiera compartirles unas reflexiones en torno a hallazgos sobre la vinculación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad y la venta de drogas a pequeña escala. Pero entonces sería importante tener presente estos puntos de partida, que como les decía, ya algunos los revisamos el martes, vale la pena recordarlos al menos rápidamente. Vimos el martes que crimen organizado tiene múltiples manifestaciones, ¿verdad? Se habló, por ejemplo, de trata de personas, de tráfico ilícito de personas migrantes, pero también entendemos dentro del crimen organizado el narcotráfico. Más adelante vamos a entrar un poquito más en estas definiciones y vamos a reflexionar un poco sobre este otro concepto de narcomenudeo que a veces escuchamos ligados a estos temas. Otro elemento de partida acá es el del enfoque de interseccionalidades, ¿verdad? Que como bien lo señaló Gabriela el martes, estamos hablando de esta mirada que nos permite reconocer condiciones desiguales que van a desembocar o que se van a ver en oportunidades desiguales también para las mujeres en este caso, ¿verdad? Estaríamos hablando ahí de que ante distintas condiciones que nos atraviesan, no siempre se tiene el mismo acceso, por ejemplo, a los derechos, a los recursos, a distintas oportunidades y demás. Ese es un punto de partida para analizar lo que viene. Y lo otro es el tema de género, ¿verdad? Un poco vamos a analizar cuáles son esas particularidades de las mujeres en actividades delictivas, ¿verdad? Y para eso quisiera comenzar consultándoles si ustedes consideran que cuando analizamos el tema de la venta de drogas, por ejemplo, a pequeña escala, hay diferencias entre las mujeres y los hombres, ¿verdad? ¿Valdría la pena hacer este análisis diferenciado? O sea, ¿qué elementos podríamos recuperar respecto a esto? Solo que viendo que aquí en el modo presentación no puedo ver la cajita de preguntas y respuestas. Yo te voy a ayudar, yo le voy ayudando aquí a ver. Gracias. ¿Tienen alguna idea? ¿Han visto a partir de sus experiencias algunas diferencias? Eh, ¿Por qué valdría la pena hacer este análisis diferenciado? Eh, no sé si hay algún aporte. Igual si no lo pueden ir dejando a lo largo de la presentación. Pero vamos a ver, esta idea de que a veces caemos en una trampa, podemos quedar escondidas detrás de las cifras. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando analizamos las cuestiones relativas a la participación en actividades delictivas, ¿verdad? En este caso la venta de drogas, por ejemplo, la gran mayoría son hombres, ¿verdad? Si vemos los datos a nivel mundial, solo entre el 2 y el 10% de la población que está privada de libertad por actividades delictivas son mujeres, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un número muy reducido. Si lo vemos, por ejemplo, en Centroamérica, dependiendo del país, pero más o menos es un 4 a un 12% de las mujeres que están privadas de libertad y la mayoría de ellas, alrededor del 50%, van a ser por delitos que tienen que ver con la venta de drogas. ¿Por qué digo que esto puede ser una trampa? Porque de repente, cuando vemos que son muy poquitas, no se asignan los recursos o no se da la relevancia, ¿verdad? Para decir, bueno, analicemos qué nos podemos encontrar en el caso de las mujeres. Y resulta que con la investigación que se ha venido haciendo a nivel latinoamericano, a nivel mundial en realidad, pero nos centramos acá, incluso en estudios en Centroamérica, estudios técnicos, pero también académicos, lo que vemos es que hay diferencias importantes por los roles de género cuando analizamos el tema también de la venta de drogas a pequeña escala. Entonces, si bien muchas de ellas reciben la pena legal, ¿verdad? Estamos hablando aquí de las sentencias, están privadas de libertad, reciben alguna medida alternativa y demás.
hay que sumarle a esto que, dado que socialmente no se concibe a las mujeres como, o se concibe a las mujeres como más buenas, como que no van a cometer actividades delictivas y demás, entonces hay como una ruptura de esas expectativas asociadas a los roles de género. Entonces la mujer, además de recibir aquella pena legal, también va a recibir un juicio social muy fuerte. Esta pena, esto que hablamos de la pena moral, ¿verdad? Se le va a criticar. ¿Por qué? Porque entonces ella tenía que ser buena madre, tenía que estar en la casa, tenía que ser buena esposa, y aquí entra una crítica muy fuerte porque no cometió un delito, estaba vendiendo drogas, eso no podía ser, ¿verdad? Entonces hay un juicio moral muy importante y además eso está vinculado a temas de cuidado que lo sumo con esta siguiente viñeta, ¿verdad? Que nos habla de que la mayoría de estas mujeres son mujeres cabezas de hogar. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Que son mujeres que muchas veces tienen a cargo otras personas dependientes, llámese hijos, hijas, personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad. Entonces, cuando entran en conflicto con la ley por este tipo de actividades delictivas, resulta que estas otras personas también quedan expuestas, ¿verdad? Todo depende mucho de las redes de apoyo que tengan las mujeres y demás, para ver si las personas, por ejemplo, menores de edad, van a quedar a cargo de alguna persona, algún familiar, o si de repente también van a quedar institucionalizadas y demás. Entonces, este es un elemento también que hay que poner atención. Y el otro es el tema de que estamos en un sistema de justicia bastante masculinizado, donde la información que tienen las mujeres no necesariamente es la misma, los recursos para responder ante estos procesos son diferenciados y además hay un tema de maternidad, por ejemplo, que se debe atender de manera diferenciada cuando están cumpliendo una pena por este tipo de delitos que implica otras complejidades, así como temas de salud sexual y reproductiva, entre otras. Estas son al menos algunas de las diferencias que nos refuerzan la idea de que es importante entender la participación de las mujeres de forma diferenciada en este tipo de actividades. Pero también otra pregunta es, bueno, ¿de qué actividades delictivas estamos hablando acá? ¿Verdad? Muchas veces la construcción social que hay en torno al narcotráfico es la que nos venden los medios de comunicación, las novelas, la música, etcétera, ¿verdad? Entonces, es aquella idea de opulencia, de riqueza, de mansiones, de carros de lujo, ¿verdad? Entonces, hay una idea construida en relación con el narcotráfico, pero que, como vamos a ver, es muy distinta y muy lejana a lo que realmente vemos en estos casos. Y aquí es importante ver esta diferencia conceptual, por ejemplo, cuando hablamos de narcotráfico, desde la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, ya se habla del tema de la producción, fabricación, extracción, preparación, oferta para la venta, distribución, venta, envío, transporte, etcétera. Es decir, hay una gama amplia de actividades que tienen que ver con el narcotráfico, pero que la tipificación de los delitos, o sea, ¿qué de eso es delito? ¿Cuánto se va a dar de pena y demás? Eso va a variar según el país. Sin embargo, cuando analizamos estos casos, lo que nos encontramos es más casos de narcomenudeo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Verdad? Es un poco estas ventas a pequeña escala, ¿verdad? Ventas de dosis personales, generalmente directamente hacia aquellas personas que son consumidoras directas. Entonces, hay una diferencia muy importante, ¿verdad? Entre aquel imaginario del narcotraficante o la narcotraficante, ¿verdad? Versus lo que realmente vemos en la mayoría de los casos de las mujeres que están involucradas en este tipo de actividades. Y esas diferencias no necesariamente se reflejan a nivel legal y vemos que las sentencias pueden ser, digamos, dentro del marco de las concepciones del narcotráfico y ha sido una tarea compleja el reconocer estas distintas variables u otras condiciones, como les decía, de interseccionalidad para comprender en mayor medida estos casos.
de los que vamos a hablar seguidamente. Entonces aquí eso era como para enmarcar, ¿verdad? De qué estamos hablando acá, qué tipo de actividades están realizando las mujeres y cuáles son proximidades y distancias respecto a de crimen organizado que impera. Entonces, estos son hallazgos que hemos ido recopilando en las investigaciones donde se han hecho entrevistas a profundidad con las mujeres y esto nos ha permitido pues aproximarnos un poco a las realidades que experimentan ellas. Entonces, lo primero es reafirmar que la mayoría de estas mujeres viven en condiciones de marginación. ¿Qué significa eso? Bueno, la mayoría de ellas tiene niveles educativos bastante bajos. Además, en su trayectoria, su experiencia laboral, han tenido poco acceso a trabajos formales. Y además sus experiencias más bien generalmente han sido en condiciones precarias. Esto quiere decir que difícilmente tienen cubiertos todos sus derechos laborales, por ejemplo. Entonces, la trayectoria o la experiencia laboral de ellas no ha sido aquella en condiciones óptimas, ¿verdad? Que les permitan atender pues las diferentes necesidades. Y además hay altos niveles de responsabilidad por la dependencia de otras personas, ¿verdad? Como ya lo mencionábamos, generalmente tienen hijos, hijas a cargo u otras personas y está esta necesidad de, bueno, no es solo mi sobrevivencia, mi subsistencia, mi alimento, es para también el resto de la familia. Otro de las características es que generalmente muchas de ellas son madres y en muchos casos también teníamos embarazos adolescentes y además con relaciones de pareja donde hay niveles de poder muy distintos. Por ejemplo, estamos hablando de muchas mujeres que nos decían, bueno, mi primer embarazo fue a los 13, 14 años, mi pareja tenía 28 años en ese entonces. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo mujeres adolescentes teniendo bebés y que además con hombres adultos. Esos desbalances de poder en las relaciones también les deja expuestas a muchas formas de violencia. Y entonces aquí es importante ver que en las vidas de la mayoría de estas mujeres la violencia es como un continuum, decimos, es decir, es una constante. ¿Qué quiere decir? Muchas veces vivieron violencia en el entorno familiar, después en sus relaciones de pareja también hubo violencia, en los contextos en los que viven estas mujeres, las comunidades, también hay muchas formas de violencia. Y estamos hablando acá de violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia patrimonial. Todo esto se llega a mezclar y muchas veces el hecho de que sea una cosa tan constante hace que se deje de percibir que son víctimas de violencia. Se dejan de percibir, se deja de ver aquello como una violencia, como algo que no debo aceptar y se tiende pues a normalizar. Ahí no me voy a detener, pero hay algunas frases de las mujeres que han estado participando en estas entrevistas. Entonces, cuando ya entendemos esas condiciones, esas características en las que se han desarrollado las mujeres, ahí nos preguntamos, bueno, eh, muchas veces en la sociedad se les critica y se les dice, ay, es que se fueron por la vía fácil, optaron por un camino más rápido y fácil. Bueno, pues no es nada fácil, ¿verdad? En palabras de las mujeres, ahí ellas están poniendo la vida, ¿verdad? Básicamente son riesgos muy importantes y aquí es importante señalar que la mayoría de las mujeres conoce esos riesgos, la mayoría de las mujeres consultadas, ¿verdad? Ellas conocen los riesgos, saben que es un delito, pero ante estas situaciones que de repente van mostrando un obstáculo tras otro, ¿verdad? Muchas barreras para tener acceso a cuestiones básicas, pues de repente esa es la opción que queda. Y aquí es muy importante señalar que nuevamente viven en estos contextos donde muchas veces se abre la puerta y la posibilidad de vender drogas está ahí en la próxima esquina, está en la cochera de mi casa, ni siquiera tengo que salir. Entonces, hablamos de que esto pasa a ser como parte del paisaje en estos contextos, ¿verdad? Y de repente empieza a borrarse un poquito esta frontera de
qué es lícito y qué es ilícito, porque yo lo voy a hacer apenas para comprar la comida, apenas para pagar el alquiler de la casa. Entonces, sí, es lícito, es ilícito, es un delito, pero no voy a hacerle daño a alguien, ¿verdad? Entonces, ese tema es muy importante, ¿verdad? El cómo no es que se fueron por la vida fácil, sino que de repente es la única opción que queda ahí, ¿verdad? Por ejemplo, una de las entrevistadas nos decía, yo siento como que no, como que no hacía mal, yo no hacía las cosas mal, aunque una sabe que es malo, pero yo siento que no era tan malo. Lo sentía así porque era normal, era nuestro día a día, era la comida, ¿cómo le digo? No nos dábamos esos lujos de una casota, ¿no? Vivíamos normal, tranquilas con todas las cositas que podíamos tener. Entonces esto nos ayuda a ir rompiendo también un poquito aquel estereotipo, ¿verdad? El que hablábamos antes de la persona narcotraficante llena de lujos y demás, y estamos viendo que más bien al ser una cosa como de pequeña escala, ¿verdad? Al menudeo, lo que vemos es cómo cubrir la necesidad más inmediata, ¿verdad? Cómo satisfacer las necesidades más básicas. Y cuando además les consultamos sobre las causas, es decir, qué termina llevándolas allá, ¿verdad? Ya vimos todas estas condiciones y demás, pero lo que vemos es que el tema económico, como pueden ver en este grafiquito, esas bolitas nos hablan de cuáles son como esas razones, ¿verdad? Entonces ahí nos dicen, ah, bueno, la situación económica y el trabajo es de las cosas más importantes. También aparece el tema de pareja ahí, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver que muchas veces las parejas de las mujeres estaban involucradas o de algún modo terminan ya sea incitando o involucrando a las mujeres de algún modo, digamos, para vincularse a este tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, nuevamente esto lo que nos deja sobre la mesa es cuáles son esas razones, ¿verdad? Que lo deja muy distante de me fui por la vía fácil. Por ejemplo, una de ellas decía, ahí fue donde empezó, verme con 4 hijos, pagando casa, una pareja privada de libertad, ¿qué hacía? ¿Verdad? Entonces es como, son lógicas que van mucho más allá de una decisión simple. Ahora, si lo vemos en términos más prácticos, ¿verdad? Como qué es lo que hacen, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Es decir, vemos que las mujeres, cuando ya están insertas en el mercado de las drogas, en venta de drogas al menudeo, asumen roles muy similares a los de los hombres. Aquí, por ejemplo, se les llama campanas, hablo de Costa Rica, donde son estas personas que de repente están en alguna esquina para avisar si viene la policía a hacer algún operativo, o son estas personas que van a avisar si viene alguien de una banda contraria, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ese rol. El de vendedoras terminales. Esto lo que quiere decir es que son aquellas mujeres que van a estar vendiendo aquellas pequeñas dosis directamente a las personas que consumen, ¿verdad? Que nuevamente esto nos remite a la lógica de narcomenudeo. Y las menos, son pocas las mujeres que llegan a tener un poquito más de poder y se convierten en administradoras o gerentes de zona. Ahorita vamos a ver qué significa esto, pero como la palabra lo dice, aquellas que ya van a cumplir otros roles más allá de solamente vender, sino que van a administrar el negocio en un sector en particular. Ustedes saben que este tipo de negocios funciona bajo una lógica territorial muy marcada. Y entonces las mujeres ahí, algunas, las menos nuevamente, pueden asumir algún rol de administración. Ahora, si bien son actividades que también hacen los hombres, lo que vemos es que las mujeres tienen algunas diferencias a la hora de ejercer esas actividades, ¿verdad? Entonces, por temas de roles de género, a veces quedan invisibles. ¿Por qué? Porque las mujeres suelen ser menos sospechosas. Socialmente no se les asocia con violencia, con delitos, entonces de algún modo quedan como con esa capita de invisibilidad. Ellas se identifican a sí mismas como más estrategas y esto lo asocian mucho con el hecho de que a la hora de manejar el negocio, administrarlo y demás, como no tienen aquel sentido de mostrar lujos y opulencias y el carro del último año y ese tipo de cosas, ellas tienen un perfil más bajo ante las autoridades. Y además se reconocen a sí mismos como menos violentas.
¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque estamos hablando que es una lógica de mercado de drogas, donde generalmente cualquier conflicto y demás se va a atender a partir del uso de la violencia. Ustedes saben, en nuestros países sucede mucho que se habla de homicidios y demás, porque se están disputando algún territorio. Lo que ellas dicen es que ellas no se reconocen a sí mismas como violentas, que no usan la violencia, y ahí resulta muy interesante, ¿verdad? Tratar de profundizar en cuáles entonces son aquellos mecanismos, ¿verdad? Que se estarán utilizando, si es que de repente hay violencias que no estamos identificando como violencias, ¿verdad? Ese es un tema que vale la pena analizar más a profundidad. Ahora, este tema de la agencia, ya para ir cerrando, lo que nos habla es cuál es el nivel de poder que tienen las mujeres en estas organizaciones, qué tanto pueden tomar decisiones, qué tanto pueden dar indicaciones, ¿verdad? Porque si hablamos nuevamente, comparando con esta lógica del narcotráfico y aquellas ganancias ¿verdad? Y vamos a mandar a tanta gente, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Mm, pero aquí, en esta lógica del narcomenudeo, o sea, a pequeña escala, ¿cuál es el rol de las mujeres? O sea, ¿cómo es el rol? ¿Cómo ellas pueden o no posicionarse, tomar decisiones? Ese tipo de cosas es lo que analizamos acá. Y entonces es importante porque esto también nos habla de diferencias de género importantes. En el momento en el que ellas empiezan a vender, ¿verdad? Que es este momento de la vinculación, el momento uno, empiezan. Ajá, ahí lo que está privando en el razonamiento de las mujeres es la inmediatez. ¿Cómo compro la comida de la noche? ¿Cómo pago el alquiler del próximo mes? ¿Verdad? Entonces, es como resolver lo inmediato. Y además hay niveles de poder muy bajos porque se está ante una situación realmente angustiante, ¿verdad? Entonces es como, díganme básicamente qué puedo hacer, ¿verdad? Y entonces hay este tema de la necesidad. Pocos casos son por consumo, ¿verdad? O sea, porque necesito pagarme la droga para consumir, pero pues es una condición distinta. Pero nos encontramos, y quisiera resaltar, bueno, la coerción, que es más como hay una manipulación y terminan aceptando, pero en la coacción puede haber una amenaza. Y muchas veces esta amenaza pasa por vínculos previos de su pareja. Por ejemplo, vendía droga, quedó preso, y ahora la mujer es la que tiene que ver cómo paga la deuda de la pareja. Y entonces llegan y la amenazan con su vida, con la de sus hijos y demás, y terminan involucradas por esa vía. Es importante ver que hay diferentes formas y que no se, digamos, que haya esta coacción o esta amenaza no quiere decir que no haya necesidad, ¿verdad? Esto se puede traslapar. Ahora, más allá de ese momento uno, ¿verdad? Donde toman la decisión, hay un momento dos que llamamos acá, que es la participación sostenida. Es decir, ya las mujeres se quedaron por más tiempo vendiendo droga. Ya no es solo por pagar la comida de la noche, sino porque ya empiezo a pensar a futuro qué puedo resolver con esto. Y ahí lo que vemos es que nos encontramos niveles de poder variados, pero siempre el tema de la perspectiva futuro pasa por decir cómo hacemos para darle mejor calidad de vida a mis hijos e hijas, cómo hago para tener una casa, cómo hago para darles mejor educación. Entonces, nuevamente el rol de género está muy presente, ¿verdad? Porque más que en sí mismas están pensando nuevamente en su familia, en sus hijos e hijas, y además muy distante de aquella lógica de lujos, ¿verdad? Que podríamos, o que en algunos casos se quiere transmitir. Y ahí lo que nos encontramos es que la mayoría caben dentro de esta cajita de instrumentos. ¿Qué es eso? Bueno, las que simplemente siguen indicaciones. En este caso, las mujeres tienen muy poco poder, pero además no tienen un vínculo con el grupo de crimen organizado más grande, el que va más allá de o sea, básicamente tienen el contacto con la persona que les lleva el producto para que vendan esos días. Pero no hay esta relación con el grupo más grande, digamos, con más poder.
Las menos, nuevamente insisto y subrayo, pocas mujeres logran tener un poquito más de nivel de poder, aquellas que hablábamos que podían ser administradoras, entonces ya ellas, por ejemplo, tienen personas trabajando, no solo reciben instrucciones, sino que también pueden dar instrucciones y aquí aparece con más claridad el tema del uso de la violencia, tanto la que reciben a partir de amenazas, muertes de familiares y demás, como también la que utilizan para autodefensa. Entonces, ya para cerrar, algunas ideas, pero esto más bien quisiera compartirlo también con ustedes, ¿verdad? Es indiscutible desde nuestra perspectiva que el género y el enfoque interseccional tienen que estar dentro de las políticas para el abordaje de crimen organizado y reconociendo estas diferencias también en los abordajes del tipo de crimen. Estos programas de acompañamiento, antes de que finalicen una sentencia, por ejemplo, para prepararlas para el mundo laboral, que nos permita cambiar un poco el curso de la vida, ¿verdad? Porque estamos hablando de que vuelven al mismo contexto. Entonces, ¿con qué herramientas se les prepara para atender esto? Y ahí la coordinación interinstitucional es fundamental, ¿verdad? Pensemos en, bueno, hay becas, pero también si hay algún subsidio, pero también se les va a capacitar mientras se les capacita para que después se entren a trabajar, pero mientras están trabajando también hay una red de cuidado, porque quizá que el salario no da para pagar a todas, para pagar el cuidado de sus hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a articular esta serie de beneficios para realmente crear una red de contención que les permita ir saliendo de estas condiciones? Y sin duda, bueno, pues profundizar estas investigaciones, ¿verdad? En términos de qué tipos de violencia se reproducen a lo interno de estos grupos, aquellas mujeres que van alcanzando cierto nivel de poder, ¿verdad? Que ya vimos que tienen más conexión con grupos más grandes. Bueno, ¿cómo vemos ahí el género en términos en términos de las relaciones de poder que se van dando? Y bueno, habría muchísimas otras cosas, pero más bien les escucho, que ya me pasé un minutito. No, muchas gracias, Carla. Muy interesante y muy importantes todas estas observaciones. Creo que antes de que y invitamos a todos y todas para que puedan empezar a poner sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas. Algunos elementos con los que yo me quedé de esta presentación es esta noción de la vida fácil, ¿no? Creo que hablamos con bastante frecuencia de que es bien fácil, se fue por el camino sencillo, no le gusta trabajar, y cuando nos damos cuenta precisamente de todos estos riesgos que implica, ahora vamos a tener la presentación de la doctora Grimaldi, el sostener la vida de los demás, que es um, que es algo que se impone muchas veces en las mujeres, ¿no? El cuidar, el proteger, el sostener el cuidado, la familia, los hijos, las hijas, eh, no es algo que podamos separar. Creo que estas últimas semanas, ¿verdad? Hemos escuchado mucho estas conversaciones acerca de que no hay que hablar de género o que no hay que hablar de las diferencias, pero como mujeres no podemos dejar nuestro género en la casa, ¿verdad? No lo dejamos en la casa hoy. Hoy no voy a tener género, hoy solo voy a ser yo. El género es la manera en la que también las personas nos identifican, nos clasifican y reaccionan hacia nosotras. Entonces, em, también de esta presentación, ¿verdad? Nos llevamos que el género es un factor determinante, que no podemos nada más decir, independientemente del género, el género nos define y nos marca, ¿verdad? Esa pauta que tenemos a nivel social. Y algo que creo que también es claro en esta presentación, yo en los temas de crimen organizado, ¿verdad? Frecuentemente se dice es que la gente hace estas cosas porque es pobre. Y al decir muchas veces eso, no nos damos necesariamente cuenta que es también un elemento para dejar la pobreza. O que se percibe como yo ya no quiero estar en esa situación. Entonces no es porque es algo, la pobreza sea natural a mí, es que yo estoy ahí y no quiero seguir en esas condiciones. Entonces son las mismas reacciones que van teniendo o las mismas decisiones, como usted bien dice, ¿no? En la agencia,
la toma de decisiones que se va dando para poder llegar a, o para poder, o en el contexto, en el proceso de llegar a estas actividades. Entonces, muchas gracias por la presentación. Vamos rápido a las preguntas y respuestas. Ujú. Ah, uy, qué bueno que ya hay varias aquí. Nos hablan, son observaciones también, las mujeres corren más riesgos, nos dice María José Bejarano. Ya vemos también que no solo es el tema de la cantidad, ¿verdad? Sabemos que el ser pocas muchas veces, el no estar reflejado en las estadísticas, implica esa invisibilidad, ¿no? Se borra a las mujeres de las dinámicas que vemos. Casilda nos habla del sistema patriarcal, ¿verdad? Y de la necesidad de recursos para cubrir necesidades muy básicas. Ujú. Agua, pan, comida, lo cotidiano. Creo que también toda esta noción que tenemos del narcotráfico, incluso de las pandillas, ¿verdad? También es de que tienen acceso a todo este dinero, a todos estos recursos, cuando sabemos que muchas de las personas que participan sobreviven también con lo que los recursos o con los ingresos que pudieran ir generando. Dulce Gutiérrez nos dice cómo influye la percepción interna de las mujeres. Más allá, aquí nos dice que independientemente del género, pero ¿cuál es, qué nos puede decir en este sentido? ¿De qué manera influye la percepción interna de las mujeres sobre su propio papel en relación al crimen organizado y cómo esta visión afectaría sus decisiones? Ujú. Mm. Sí, eso es muy interesante. Muchas gracias por todos los comentarios. Y bueno, Dulce, sí, influye, ¿qué más es en relación al crimen? ¿Cómo está diciendo perfecto? Sí, este, es muy interesante. Bueno, hay diferentes, hay muchos hallazgos más allá de esta presentación. Pero uno de los que quizás llama mucho la atención es que muchas veces eh, esta percepción sobre su papel en relación al crimen organizado se desdibuja, ¿verdad? Porque lo que les decía antes, al ser como instrumentos, ¿verdad? Al ser las que únicamente venden, solo ven a una persona a la que le entregan la plata y demás, no necesariamente tienen mucha claridad sobre qué pasa más allá cuando ya hablamos a más, digamos, como estas grandes dimensiones del grupos de crimen organizado detrás de esta venta más pequeña, ¿verdad? Entonces, eso mismo hace que se empiece a borrar esa idea de ¿será delito, no será delito? Porque en realidad yo no estoy mandando a matar a nadie. Yo no estoy mandando amenazas a nadie, entonces tal vez no sea tan malo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema. Y con respecto a las percepciones, digamos, como con género, llama mucho la atención que a veces se juzga muy duramente, es decir, el reconocer estas vulnerabilidades es difícil para ellas, porque lo que plantean muchas veces es que tal vez fue por ambición. Cuando hablamos de ambición y tratamos de reformularlo, la ambición es comprar la comida, ¿verdad? O la ambición es que mi casa tuviera las divisiones en los cuartos. Sin embargo, ellas lo conceptualizan como tal, ¿verdad? Y entonces se juzgan también muy fuertemente, ¿verdad? Si yo no me hubiera ido por la ambición, tal vez no lo hubiera hecho, ¿verdad? Entonces, ahí hay un juicio para ellas mismas, ¿verdad? Muy fuerte. Eh, y también el sistema. ¿Verdad? En algunos casos, no la mayoría, sí criticaban, por ejemplo, que en Costa Rica tenemos un artículo que permite reconocer estas condiciones de vulnerabilidad a la hora de dictar sentencia en estas mujeres, ¿verdad? Entonces, muchas veces ellas hablan de eso como, y lo voy a decir en palabras populares, como lo decían, ¿verdad? Es una alcahuetería, ¿verdad? Debería ser lo mismo, debería entenderse o debería tratarse igual que a los hombres. Algunas de ellas decían eso y llama mucho la atención porque después de contar toda su historia de condiciones, de múltiples condiciones de vulnerabilidad, eso se termina borrando, ¿verdad? Y no se reconoce que, bueno, pues tal vez ellas tenían 5 hijos y solo
solo ellas estaban a cargo, no había un padre ahí atendiendo también las necesidades que tienen esos niños y niñas y que eso pues agrava las condiciones que ella está presentando. Entonces hay diferencias, pero muchas veces las pierden de vista y más bien se juzgan más fácilmente. Gracias, Carla. Resumo las preguntas por tiempo para que las tengamos cerca, pero hay preguntas acerca de si puede hablar un poco más de la metodología, ¿verdad? De cómo se llevó a cabo el estudio. Y también si entre estas personas, ¿verdad? De estas mujeres que entrevista, hay posibles víctimas de delitos. Y también, pues, cómo apoyar, ¿verdad? ¿Cómo se puede, cuáles son los tipos de apoyo que se pudieran dar para que las mujeres también puedan salir de estas situaciones de criminalización y que puedan incluso salir también de lo que es el sistema, ¿verdad? De la venta de drogas a pequeña escala. Gracias. Gracias a usted. Sí, fueron entrevistas a profundidad con 16 mujeres en este caso y es importante también ver que mucha de la caracterización coincide con los perfiles que vemos a nivel centroamericano, latinoamericano en general, ¿verdad? Estas entrevistas nos permiten realmente profundizar en las experiencias de estas mujeres. Si son víctimas de delitos también, sí, muchas veces, como les decía, por ejemplo, algunas de ellas han sufrido amenazas en sus casas, han sufrido amenazas contra sus hijos e hijas eh, para cubrir deudas de una tercera persona, por ejemplo, una pareja. Este, pero también muchas veces estaban en un contexto de relación de pareja con altos niveles de violencia, violencia física, violencia sexual. Entonces, sí, el tema de la violencia y bueno, si ellas han sido víctimas, es una cosa como un característico de ellas, ha sido una constante en la mayoría de los casos. Y el apoyo de las comunidades es muy necesario y suele ser muy complejo, ¿verdad? Porque como decíamos, esta dinámica de venta local tiene una lógica bastante territorial, ¿verdad? Entonces, hay un control, muchas veces hay temor dentro de las comunidades, ¿verdad? Por aquellas personas que vienen a controlar el territorio para la venta y que, como les decía, muchas veces usan la violencia como herramienta para cualquier cosa, ¿verdad? Para mandar mensajes, para tratar de instalar ese orden. Entonces, es muy importante, uno, sensibilizar a estas organizaciones y a las instituciones en general, ¿verdad? Para retomar esta idea de interseccionalidad, de condiciones de vulnerabilidad que viven las mujeres y romper un poco con esta idea de lo hacen porque es fácil, porque es rápido, porque quieren plata, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un primer paso, ¿verdad? No empezar desde el juicio, sino empezar a entender un poco estas realidades. Y después es fundamental el tema de la articulación, ¿verdad? Sí, tenemos organizaciones comunitarias interesadas en el tema, excelente. Mapemos entonces cuáles son las instituciones que también pueden estar ahí en el territorio y que pueden dar estos apoyos de manera conjunta. Si hay algún gobierno local que tenga alguna oficina que trabaje el tema, por ejemplo, si los cuerpos policiales son una opción dentro de ese territorio, entonces también sería importante hacer esos vínculos. Eh, el punto es tratar de aprovechar al máximo los recursos, articulando y con mucha sensibilidad y con mucha información para no entrar desde el juicio, sino más bien entrar a construir nuevas oportunidades para estas mujeres. Perfecto, muchas gracias. Y de nueva cuenta, no empezar, porque bueno, sabemos, traemos todos estos juicios, toda esta carga moral, ¿verdad?, que rodea a la comisión de muchos delitos, sobre todo de los que son más visibles de manera social. Entonces, el poder ir más allá de estas percepciones, de estas construcciones, es bastante importante. Muchas gracias, Carla. Gracias a Bueno. ustedes. Tenemos también, alguien mencionó la posibilidad de compartir materiales. Si ustedes gustan, por favor, con toda confianza, los pueden poner también en nuestra cajita de preguntas y respuestas para que todas las personas las vayan viendo. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces a la segunda presentación del día de hoy, que estará a cargo de la doctora Gracia Grimaldi.
que es doctora por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Ella es una antropóloga salvadoreña que está interesada en la política carcelaria y en contra de las cárceles en Centroamérica. Y su proyecto de investigación en este momento nos está examinando cómo las mujeres que son familiares de personas encarceladas navegan el estado de excepción y bajo un contexto de guerra contra las pandillas, que es lo que están experimentando en este momento el país en El Salvador. Su trabajo etnográfico tiene lugar a la puerta de las prisiones, en los juzgados y en las casas de las familias, ¿verdad? En los que ella puede conectar los estudios carcelarios y el trabajo en cuanto a el trabajo de comunidad y también basado en métodos feministas y con estudios centroamericanos. Su investigación ha sido apoyada por el Consejo de Investigación para las Ciencias Sociales y el Colegio de Graduados de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Así que tenemos mucho gusto de recibirte hoy, así que adelante. No te escuchamos, pero Deme un segundito, deme un segundito. claro que sí. Porque veo que no me está funcionando. Mm, Voy. No te No. preocupes. De nueva cuenta, mientras esperamos y todas sus preguntas las vamos contestando, también por el tiempo, ¿verdad? Tal vez vayamos agrupando algunas, pero sí los y las animamos a que sigan participando en la discusión. Y vamos a tener un poquito de tiempo también aquí con la doctora Grimaldi para las preguntas. Adelante. Ay, deme un Listo. segundo, perdón. Ya se ve perfecto. Bueno, ya. Bueno, antes que nada, pues quería agradecerte a ti, Gabriela, por la posibilidad de compartir este tema tan importante de mujeres en las guerras contra las pandillas y darle también el agradecimiento a Flaxo Costa Rica y pues a ONU Mujeres por el apoyo y el espacio. Bueno, yo como mencionaba Gabriela, soy antropóloga y llevo los últimos 10 años pues trabajando el tema de guerra contra las pandillas y especialmente el impacto en, pues, en contextos carcelarios de la vida de mujeres. Entonces, mucho de lo que voy a compartir hoy viene pues de ese lugar. Em, la agenda que he preparado para hoy es pues dar una breve introducción a las pandillas en Centroamérica y sobre todo me interesa el tema de posicionar a las pandillas más allá como de algo estrictamente criminal y pensar a las pandillas como parte de un tejido social más amplio y las implicaciones que eso va a tener. Luego quiero hablar un poquito sobre la labor de las mujeres en las bases sociales de las pandillas. Luego centrarme en las políticas mano dura contra las pandillas porque creo que son muy importantes para entender cómo se experimenta de forma diferenciada esta violencia. Y luego pensar un poquito, como venía introduciendo Gabriela, en la pregunta de quién sostiene la vida, porque creo de que las mujeres, sobre todo ahorita en esta crisis carcelaria, que es como se ha expresado la guerra contra las pandillas, pues han sido forzadas a sostener la vida. Y quiero terminar pensando un poquito en el activismo y la organización de mujeres y cómo están reimaginando la justicia. Entonces, bueno, las pandillas, como bien saben, han capturado la imaginación global y un poquito muy brevemente de su historia, pues las pandillas surgieron en Estados Unidos en un momento de las primeras olas migratorias después de los conflictos armados en Centroamérica, de personas que huyeron las guerras y se instalaron en California y en un contexto de mucha exclusión y marginalización y también articulación con otras comunidades latinas en Estados Unidos forman las primeras pandillas. Y en Centroamérica vemos el surgimiento a finales de los años 90 con las primeras olas de deportación de parte
del gobierno estadounidense después de unas reformas migratorias que de cierta forma desplaza estas estructuras de violencia hacia Centroamérica, primero en El Salvador y luego pues Guatemala, Honduras sobre todo. Lo que quiero resaltar es de que en las décadas que siguieron, bueno, después perdón, el movimiento de las pandillas empiezan a formarse localmente porque era un contexto de posguerra en el que había mucha marginalización y exclusión social y el mantener esas estructuras de pandillas era una forma de navegar esa exclusión. Entonces, con el paso de los años, las pandillas fueron consolidando su control territorial en lugares como El Salvador, por ejemplo. Las pandillas llegaron a controlar la mayoría de los municipios del país, de los 262 municipios. Em, y, y también lograron consolidar sus redes de extorsión a través de las que se mantenían económicamente, así como también una cultura de silencio alrededor de este famoso lema beber, oír y callar. También se consolidaron como actores políticos porque se sabe de que las pandillas han negociado con los gobiernos diferentes cosas, desde reducción de homicidios hasta acceso a territorios, apoyo electoral, concesiones de circuitos de venta de droga, en ferias municipales, etcétera. Y lo que para mí es importante es que también en esta consolidación territorial las pandillas fueron instalando sus vidas personales en estos barrios, en estas colonias, y se volvieron figuras de familiaridad, de intimidad, como lo llamo yo, porque ya no solo eran vistos como criminales per se, también eran hermanos, compañeros de vida, hijos, vecinos, amigos. Y creo yo de que esa característica impacta mucho en la vida de las mujeres, porque las estructuras pandilleriles eh, se basan en el apoyo de sus integrantes directos, pero también en una base social de colaboradores que está compuesta por familias, por vecinos, por amigos. Y es ahí donde las mujeres juegan un papel central. Entonces ese es como el contexto de las pandillas que para mí es importante, como el tema de la figura de intimidad. Dentro de las mujeres en las pandillas, pues se sabe de que la cultura de que las mujeres que están dentro son sometidas a una cultura muy masculina, muy patriarcal, donde hay un control muy fuerte sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y al mismo tiempo el mismo ritual de iniciación implica, ya sabemos, como violación por parte de diferentes pandilleros en lo que se llama el trincito, en severa golpizas. Y cuando ya están dentro de la estructura, se sabe de que son casi como propiedad de los pandilleros. Dentro de las funciones que las mujeres cumplen dentro de la pandilla, pues son varias, desde el avisar cuando llega la policía, recoger la extorsión, sí, creo que sobre todo como alrededor y también el tema de las labores domésticas y de cuidado. Algo muy importante dentro de las labores y que va a ser muy relevante para el contexto carcelario en el que estamos es de que tradicionalmente son las mujeres de los pandilleros las que han cuidado a sus familiares pandilleros cuando estos están en la cárcel. Entonces, ahora que estamos viendo, como yo lo voy a ir explicando, una expansión del sistema carcelario en esta guerra contra las pandillas, pues las mujeres, como ya mencionaba Carla antes, van a tener pues un rol bien fundamental en ese aspecto del cuidado. Sí quiero decir de que las fotos que voy a utilizar a partir de ahora son parte de un colectivo que se llama Los Siempre Sospechosos de Todo, al cual yo les tengo así mucha admiración y respeto. Son un colectivo anticarcelario, el único que yo conozco en El Salvador, y que han utilizado mucho el arte para poder despertar esa sensibilidad alrededor del tema de la violencia, abuso policial y con mucha sensibilidad para el tema carcelario. Entonces, como para que también tengan eso en consideración. Bueno, en cuanto a la guerra contra las pandillas, eh, si bien las pandillas comenzaron, como les decía, en los años 90, es en el año 2002, 2003, después de los atentados del 9/11 en Estados Unidos, que se instaura esta guerra contra el terrorismo, que empieza también la guerra contra las pandillas en Centroamérica. De hecho, es una exportación de la guerra contra el terrorismo que se traduce en Centroamérica a través de esta guerra contra las pandillas y que empieza a través de políticas mano dura
que fueron impulsadas por gobiernos de derecha en Guatemala, Honduras y El Salvador, casi que al mismo tiempo, con el apoyo de Estados Unidos en temas de financiamiento, de diseño de estas políticas y bueno, más que todo como en ese aspecto. También se instauraron grupos transnacionales policiales antipandillas. Entonces todo esto como de la mano de Estados Unidos, pero también respondiendo a un populismo punitivo local para mantener cierto apoyo electoral. Entonces, la primera fase de la guerra contra la pandilla implicó una separación de pandillas dentro de las cárceles, las cuales en realidad consolidaron el poder de las pandillas, porque dentro de las cárceles pudieron consolidarse más como estructura y se consolidó ese liderazgo de las cárceles hacia afuera. Y luego, pues siempre fue el tema del acoso policial y de los arrestos masivos. Menciono lo del acoso policial porque creo que desde los años como 2010 por ahí se empieza a ver de que las mujeres son también, las mujeres que están vinculadas a estructuras pandilleriles son también parte del foco de este acoso policial. Y por ejemplo, la primera tregua que se dio en El Salvador entre pandillas en el año 2012, que fue promocionada por el gobierno, hay una antropóloga que habla de cómo la pandilla se involucró en ese proceso de pacificación, pensando en cuidar y proteger a sus propias familias que ya estaban siendo víctimas de los acosos policiales. Y también ella ve esto como parte de ese ímpetu masculino de las pandillas de proteger a sus familias. Entonces, esa es como una primera etapa. Y luego, en el año 2016, y esto es importante porque es algo que se continúa ahorita, se da la primera política de descomunicación en las cárceles, sobre todo en los centros de máxima seguridad donde están recluidos las pandillas, como sobre todo los líderes. Entonces, se suspenden las visitas familiares, las llamadas familiares y, y esto pues va a tener un gran impacto en las personas cuidadoras, que son las mujeres. Y voy a hablar un poquito más de eso más adelante, porque se plantea el nuevo reto de cómo cuidar en un momento donde no hay comunicación, donde no hay información oficial de tu familiar. Y ya voy a hablar qué implica eso. Y bueno, más recientemente, perdón, en el año 2019, el primer año que entran ahí Bukele al poder, se expande esa política de descomunicación al resto de centros penitenciarios ordinarios. Y esto era en respuesta a un alza de homicidios que fue atribuido a las pandillas. Y entonces, extendiendo la idea de que todas las personas privadas de libertad eran pandilleros, se expandió esta política de descomunicación. Entonces, al día de hoy eso se mantiene. Entonces, tenemos ya familias que tienen 9 años o 5 años de no ver, hablar, ni escuchar de sus familiares, ni saber de sus familiares oficialmente. Entonces, esto va a impactar mucho a las mujeres. Y bueno, y como creo que ya todos están familiarizados con esto, en el año 2022 se instaura, creo yo, como el culmen de esta guerra contra las pandillas, la amplificación de esta sedimentación de un sentimiento antipandilla que se construyó en los últimos 20 años en lo que conocemos como el estado de excepción, donde se han detenido, ha sido una política de arrestos masivos que ha detenido más de 81.000 personas en el caso de El Salvador, que eso es más de 1% de la población. Y esto va a hacer de que digamos como que el foco principal son pandilleros hombres y también hombres de comunidades marginalizadas, pero vemos también de que mujeres que son pandilleras, pero también mujeres que no están vinculadas a las pandillas, pero viven en comunidades controladas por las pandillas, van a ser el foco de estos arrestos masivos. Entonces vamos a ver a mujeres, la cantidad de mujeres que entra al sistema penitenciario se duplica y al mismo tiempo vemos que las mujeres empiezan como la carga de cuidado que tienen las mujeres también se intensifica. Eh, entonces, como les decía, en cuanto a qué pasa con las mujeres adentro, pues como les decía, la población penitenciaria de mujeres se duplicó en 2 años. Teníamos 6.000 personas antes y hoy tenemos cerca de casi 13.000, de hecho. Y como sabemos, las condiciones dentro de las cárceles son de mucho hacinamiento. Antes del estado de excepción ya había una crisis
de hacinamiento. Teníamos 38.000 personas en el sistema penitenciario cuando solo aguantaban para 27.000. Y se pueden imaginar que con el estado de excepción, pues hoy tenemos 110.000 personas en la cárcel. También como que implica eso para las mujeres dentro, ¿verdad? Sumado a las condiciones de hacinamiento, están las condiciones de insalubridad, las dietas alimenticias, que hasta hoy sabemos que tienen suministro de como alto yodo y que son como muy pobres, y todo esto. Y para el caso de las mujeres, también está el tema, que hay que decirlo, el tema de la menstruación también, que es como un tema bien importante, porque hay una escasez de acceso a toallas sanitarias que normalmente son proveídas por paquetes de higiene que suministran las familias, pero que sabemos que al ingresar al sistema penitenciario no siempre llegan a la familia o son cooptadas por una mafia de personas privadas de libertad que ya estaban antes del régimen de excepción o por autoridades penitenciarias, que hace de que las mujeres tengan que entrar en una lógica de trueques para intercambiar lavado de ropa, porciones de comida, por toallas sanitarias que además vienen sin envoltorio, cuando también sabemos de que no hay acceso a agua garantizado. Entonces, ese es un tema y las menstruaciones también se han extendido en su periodo con las personas que han salido, que sabemos, y ginecólogas dicen que eso está vinculado como a estrés crónico al cual están sometidos los cuerpos de las mujeres. Entonces también vemos como esa somatización de estas violencias. Otro tema que creo que ya abordaba Carla en la presentación anterior, el tema de la maternidad dentro de la cárcel, donde sabemos de que las mujeres tienen acceso a estar con sus niños los primeros 5 años y luego saben de que tienen que abandonar el cuidado de sus niños que pasa a otros familiares. Em, y esto pues es muy fuerte, como decía Carla, por el doble juicio hacia estas mujeres, por su doble condición de mujeres pandilleras y al mismo tiempo de madres que en algún momento tienen que abandonar ese cuidado. Entonces eso es algo como muy crítico para las mujeres adentro. Y lo último con el tema de mujeres en las cárceles es que han sido también sujetas de amotinamientos y de masacres. En el caso de Honduras, no sé si recuerdan, en el año 2023 fue la última masacre grande en el uno de los centros penitenciarios femeninos, a donde hubo una muerte de 46 mujeres, que empezó con como un altercado entre pandillas rivales, pero que terminó en un incendio y en la muerte de esas 46 personas. Y hoy, por temas de investigaciones, sabemos que las autoridades tuvieron acceso a reportes de estas alertas y no pues hicieron nada. Entonces, ahí es donde creo yo que, y bueno, y después de eso vino la militarización de los centros penitenciarios dentro de la administración de Xiomara Castro. Entonces creo yo que ahí vemos donde el cuerpo de la mujer es parte como de estas capas de, de corrupción y complicidad gubernamental con también militarización y la impunidad. Y creo que eso es algo importante a mencionar. Y luego, en cuanto a las mujeres fuera de las cárceles, yo creo, y esto es algo que yo he visto con mi trabajo, en mi investigación, yo trabajé con un movimiento de familiares de personas privadas de libertad en El Salvador. Y algo que yo veía, y similar, creo que lo que Carla también comentaba, es el tema de cómo las mujeres afuera son centrales para mantener los hogares. Yo también quiero hacer énfasis más adelantito en como yo también vi de que las mujeres son centrales para mantener la vida adentro y que eso es algo que encuentro muy crítico. Entonces, para el tema de afuera, pues las mujeres que la mayoría son pues mujeres solteras a cargo de sus hogares, pero a veces también el hecho de tener a alguien, entonces eso implica como una reorganización, perdón, doméstica adentro de las cárceles, en las que tienen que, perdón, afuera en sus familias para poder sostener a sus hogares y también los nuevos costos económicos que implica tener a alguien en la cárcel, porque hoy tener a alguien en la cárcel implica el suministro de estos paquetes alimenticios y de higiene que mencionaba antes, que tienen un costo, que pueden llegar a un costo hasta de $150 mensuales, obviamente dependiendo de la capacidad económica, ese es qué tan completo va a ir el paquete. Y dentro de eso hay muchas, yo conversé con muchas familiares que decía que aparte de eso era también la compra de productos de limpieza de las cárceles y también uniformes que deberían ser suministrados por el gobierno. Entonces eso ya es como un nivel de costo que
también se suma el nivel de transporte hacia las cárceles, que a veces no siempre están como cerca de donde uno, del municipio donde uno vive, puede estar literal a 3 horas del otro lado del país y eso es un costo. Y sobre todo un costo en un momento en el que la información pública oficial es muy limitada y reducida y en un momento donde, como les decía, llevamos de 5 a 9 años de descomunicación con las cárceles. Entonces, estoy implicado y sobre todo ahorita en el estado de excepción en el que las mujeres tengan que perder mucho tiempo, que es dinero, tiempo que no trabajan, para saltar de institución en institución buscando información. Entonces, en el estado de excepción hemos visto cómo las procuradurías generales, las oficinas de derechos humanos y este tipo como de instancias gubernamentales están siendo como el lugar de aglomeraciones de familias, sobre todo mujeres, buscando, buscando información de sus familiares. Y además eso se le suman las irregularidades judiciales, porque estamos viendo muchos cambios de reformas judiciales que están cambiando el debido proceso y muchas irregularidades como la extensión de tiempos de investigación o la extensión, la postergación de las audiencias que hacen de que también se postergue el tiempo antes de ser condenado y el costo económico de lo que implica todo eso. Entonces, eso es algo que yo observé, pero lo que yo más quiero destacar, que fue como quizás algo que yo no esperaba encontrar en mi trabajo de campo, es ver cómo también son importantes para sostener la vida adentro. Y me di cuenta que una preocupación muy grande de las familias era el tema de las condiciones médicas de sus familiares y que mucha de la movilización de las familias era alrededor del tema familiar. Entonces, estas familias interpusieron muchos recursos legales, había corpus, quejas judiciales contra la negligencia médica, para facilitar el ingreso de recetas médicas, de medicamentos adentro de las cárceles, para empujar a las autoridades a llevar a sus familiares a hospitales en caso de cuadros graves. O empujar a las autoridades a hacer exámenes médicos a sus familiares. Y en algunos casos también cuando ya teníamos, o sea, se recibieron cuerpos muertos con exámenes forenses, con muerte indeterminada, las mujeres exigieron también exámenes forenses como más detallados, básicamente. Entonces, este ha sido como parte de lo que yo he observado es de que a través del suministro de estos paquetes de higiene alimenticios y a través del velar por las condiciones médicas de sus familiares, las mujeres están literal contribuyendo a mantener la vida de las personas adentro, sobre todo en un momento donde sabemos que, como les decía antes, las condiciones de salubridad adentro son muy complicadas y sabemos a través de los reportes de personas que han empezado a salir y de las organizaciones de derechos humanos que hay prácticas de tortura adentro. Entonces, en ese aspecto es que yo creo que es muy crítico la labor de las mujeres y que implica un costo de tiempo económico, emocional. Y que en ese aspecto es que yo pienso de que las mujeres están sosteniendo desigualmente las políticas carcelarias y poniendo el cuerpo al mismo tiempo que por ese mismo cuidado muchas veces son vistas como colaboradoras de pandillas, con toda la discriminación y exclusión que eso implica. Y muchas también por ese mismo cuidado han sido focos como de persecución de la policía y de los soldados. Entonces, este es como un aspecto que yo quería traer. Esta imagen que vemos es como del mismo colectivo y están intentando a través de miniaturas de arcilla retratar el tema de la incomunicación de la familia. Y me parece una imagen bien dolorosa, pero tan hermosa la forma en que han logrado como capturar esa sensibilidad. Entonces, esta es la imagen. Y estas son algunas fotografías de, bueno, las mujeres haciendo líneas afuera de las cárceles. Y esta es parte de una de las protestas donde ellas dicen las personas privadas de libertad tienen derecho a la salud. Y para terminar, yo quería hablar un poquito como de bueno, como de la organización de las mujeres que yo he visto en estos contextos carcelarios y las formas en que creo que de a poco van haciendo reimaginar la justicia.
Como les decía, pues yo trabajé con este movimiento. Estas son fotos de algunas de las protestas, una para el tema de la incomunicación y otra era para el Día del Reo. Y creo yo que, bueno, fue un movimiento que surgió con el tema de la incomunicación en el 2019 y que ha sido súper activo en el marco de la incomunicación, armaron sus propias redes de información, los primeros grupos de WhatsApp y de Facebook que se hicieron en El Salvador para personas privadas de libertad y que creo que han sido centrales para ahorita el estado de excepción y para la emergencia de otros movimientos como el movimiento de víctimas del estado de excepción, que creo yo que ha logrado posicionarse como una voz crítica dentro del paisaje nacional para temas de seguridad y carcelarios. Y creo yo que se basa en la labor de estas mujeres en el 2019. Entonces, ellas hicieron esas primeras redes de WhatsApp y también hicieron sus propias redes informales de comunicación y de información a través de las vendedoras afuera de las cárceles, a través de, más clandestinamente con algunos guardias, etcétera. Y esa es la forma en que iba comunicando un poquito qué estaba pasando adentro, porque las cárceles están 100% cerradas. Entonces, como que tuvieron esa astucia al mismo tiempo que hicieron muchas protestas, como les comentaba, muchas habeas corpus, quejas judiciales, em, y también como la astucia de ir también jugando con el sistema, porque estamos con instituciones que están siendo, que son politizadas a nivel judicial y ellas han logrado identificar dónde es mejor interponer sus recursos. Saben, por ejemplo, que en la sala de lo constitucional, porque está tomada por el gobierno, no se va a poder, pero que sí, en una ciudad a 2 horas de la capital hay un juez que sí está tomando medidas. Y creo yo que realmente la labor de estas mujeres tenía impacto adentro. Las mismas mujeres cuentan de cómo, en el caso de algunos familiares que han sido liberados, de cómo ellos les contaban que adentro eh, esto antes sí del estado de excepción, se habían enterado de la labor que hacían las mujeres afuera, o en el estado de excepción, alguien salió de la cárcel y una mamá se dio cuenta de que esa persona tenía contactos con su hijo y esa persona le contó de que la doctora había una doctora que siempre visitaba a su hijo y nadie entendía por qué había tanta atención sobre este hijo y luego sabiendo sobre toda la labor organizativa que se estaba haciendo afuera de las cárceles, pues entendía. Entonces yo creo que realmente, obviamente es muy limitado por el contexto judicial en el que estamos, político, pero yo creo que igual impacta, aunque al mismo tiempo es un costo, como les decía, muy desigual y desproporcional sobre las mujeres. Pero creo que en la búsqueda y en la defensa de la vida, también creo yo que se están reimaginando formas de justicia y también quiero posicionar como eso, ahorita que estamos hablando de mujeres en guerras contra las pandillas, como esa posibilidad de que las mujeres también están reimaginando formas. eh, Quizás como de más, dignas, quizás no anticarcelarias, pero sí como dignas, y donde también ellas se imaginan fuera de esos modos en que el gobierno o el Estado carcelario hace uso de sus recursos en esta guerra contra las pandillas. Y yo creo de que en un momento en el que estamos vale la pena como escuchar también esas voces que se están reimaginando. Entonces yo quería como terminar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracia, por tu presentación y por la importancia, ¿verdad? Porque creo que muchas veces realmente el enfoque en el crimen organizado o en lo que llamamos el crimen organizado tiende a ser en la persona. Y como nos decía también la presentación de Carla, ¿verdad? En todos estos juicios que se articulan alrededor de las personas. Y Mm, no necesariamente muchas veces en esta noción de comunidad, ¿verdad? ¿Quiénes se quedan afuera? mm, Quienes cuidan, quienes permiten que siga la vida. Muchas veces también vemos, creo que bastantes imágenes igual de las pandillas, como nos dicen, o igual las del narcotráfico. Y, y como habíamos hablado también el martes, ¿verdad? Muchas de estas imágenes solo las consumimos o no necesariamente las pensamos en un código, ¿verdad? Que decimos de comunidad. Quiénes están siendo afectadas, cuáles son las consecuencias a largo plazo y también cómo es que, y por eso creo que fue muy importante escucharte también, cómo es que las comunidades también están tomando esas medidas. Había habido varias preguntas
Ok. En el chat, ¿verdad? De cómo las tuvimos el martes y las tuvimos hoy, cómo podemos ayudar, cómo cambiar, hacer esos cambios. Y creo que tu presentación fue muy útil a enseñarnos que sí hay movimiento, que las familias están involucradas, que las familias tal vez no las vemos porque por muchas razones no queremos verlas a veces, pero que hay esa actividad y que muchas veces está y comandada, ¿verdad? Así por las mujeres. Y que Mm. muchas gracias. Vamos a abrir el tiempo. Tenemos tiempo para preguntas para Gracia. Y también recordarles, ¿verdad? Tenemos ya aquí en el chat me parece, sí, el enlace para la evaluación que les vamos a pedir a todos y todas que la llenen. No les toma más de un minuto, minuto y medio en llenarla. Pero bueno, vamos a las preguntas de una vez, para que tengamos mucho tiempo. Am, Casilda nos pregunta, me parece, acerca de la salud, temas de salud mental, ¿verdad? Creo que ya algo de la presentación abordó estos temas. No sé si puedas platicarnos un poquito más también de estos impactos. Sí, gracias, se me escapó, pero eso es como muy central. Y muchas de cuando converso con las mujeres, creo que muchas hablan de la experiencia de estar adentro de la cárcel como también un ataque psicológico de las autoridades, como que lo mencionan como el bajarle la moral a las personas adentro y poderlas destruir de esa forma, porque también muchas hablan, y eso no lo comenté, como de la experiencia de estar en la cárcel como un proceso de deshumanización de parte de las autoridades penitenciarias. Yo creo que eso es como muy central porque esa deshumanización, según ellas, como que parte también de ese aspecto de salud mental, como de robarte la moral, además como de denigrarte y de crearte como una condición de segundo ciudadano o ciudadana. Entonces creo que ese aspecto es como muy central para tomar en cuenta, y obviamente no hay atención para las personas que están adentro de este tipo. Apenas hay como para médicos, para temas de salud física, y casi que solo en casos muy graves. Entonces obviamente que es una pregunta muy preocupante, sobre todo, sí, como qué va a implicar esto a futuro para todas estas personas en temas de salud mental. Y asumimos, ¿verdad? Creo que esta es otra de las preguntas en el chat. em, Muchas veces se habla de que al interior del sistema carcelario, ¿verdad? Que hay oportunidades o que hay programas o que hay maneras en las que las personas pueden tener otras alternativas, ¿verdad? Hay algunas de estas opciones. ¿Se sabe de que hay algún tipo de estas opciones? Fue una de las preguntas. O sea, adentro, antes, que fue un programa que se empezó con el FMLN, Yo Cambio, era un programa, de hecho, como muy exitoso, y que en lugares muy emblemáticos como el centro penitenciario Apanteos había logrado transformar mucha como de la cultura penitenciaria. Y luego entiendo, bueno, Nayib Bukele ha intentado como decir de que él lo inventó a través del Plan Cero Ocio, pero esto solamente entiendo que está al que pueden acceder las personas que ya están en fase de confianza, o sea, que están condenadas y en fase de confianza. Entonces eso abre otro punto de preocupación, porque las personas, la mayoría de las que han sido detenidas, como les decía, 80.000 personas, todavía no tienen una condena y no la van a tener pronto. Entonces, por tanto, no pueden tener acceso a este tipo de programas. Lo que sí se sabe de que las personas de fase de confianza, porque uno de los beneficios, digamos, no solo es ese, sino también el poder trabajar fuera, pero muchas familias han criticado eso como una forma de explotación, sobre todo en el tema de que las cárceles se mantienen cerradas para las familias, pero abiertas para este tipo de trabajo fuera de la cárcel, que ellos, como que muchas de las familias lo ven como una forma de explotación. Entonces, hay como varias capas ahí bien complicadas que se están tejiendo. Ujú. Claro. Am, Carla, también quiero, creo que yo la veía en la presentación y creo que hay muchas cosas, ¿verdad?, en las que se pueden ir relacionando las dos presentaciones. Entonces, ¿tiene alguna observación también o algún comentario en respuesta a la presentación que escuchamos? Pero sí, como que sí veo todos esos lacitos, ¿verdad?, cómo se van conectando.
Sí, yo creo que es una evidencia más de la necesidad de las perspectivas, ¿verdad? De género, de ver estas diferencias, ¿verdad? Es que cada vez nos lo refuerza más, ¿verdad? Cuando vamos analizando como esta experiencia, que si bien es cierto, no la viven solo las mujeres, pero que sí la viven de forma diferenciada, ¿verdad? Entonces, eso me parece que aporta mucho y que además nos vincula, ¿verdad? Los diferentes momentos de la sesión del martes con esta sesión, ¿verdad? Y va rescatando esas particularidades. Este, y no, también el tema de las múltiples violencias a las que se ven expuestas, ¿verdad? Las mujeres, y eso lo vemos a lo largo de los países y en diferentes dinámicas, ¿verdad? Entonces, no es casualidad, es algo ¿verdad? Que es más bien estructurante de nuestras sociedades. Entonces, eso también creo que es un tema que vale la pena seguir analizando. Y de hecho, dentro de las preguntas que aún ahí que me parecía muy interesante, Gracia, no sé si tuvo chance de ir abordando este tema, pero hablan de en qué medida, por ejemplo, las mujeres también son utilizadas como objeto de canje, ¿verdad? En estas dinámicas. No sé si logró captar eso dentro del estudio, porque también vamos a ver, también es una dinámica que se va repitiendo en las dinámicas, valga la redundancia, de crimen organizado, ¿verdad? Muchas veces el cuerpo de la mujer es utilizado, ¿verdad? Y esto lo vemos en lo que vimos el martes, ¿verdad? De trata de personas, lo vemos también en el mercado de las drogas. No sé si eso se reproduce y de qué forma en tema de pandillas. Yo creo que en la cultura pandilleril sí. O sea, las mujeres, por ejemplo, en temas de riñas pandilleriles, a veces se busca a la mujer como objeto de venganza, por un lado, pero también he escuchado de casos bueno, esto en el momento en que se permitían visitas íntimas, o sea, hace más de 5 años, pero sí el tema de que a veces los pandilleros podían prestar a su mujer, hablando literal en las palabras de ellos, para visitas íntimas en ciertos casos. Entonces, como que quizás no como de intercambio, pero sí el poder hacer uso del cuerpo de la mujer de esa forma, como propiedad, como decía antes, sí es algo como muy propio de la cultura de las pandillas, que es bien complicado y que Ujú, sí se está dando. Ujú. ujú. Sí, y yo quería regresar precisamente a esa pregunta porque había varias, sí, a lo largo de ese tipo, ¿verdad? De las dinámicas al interior de las pandillas, pero creo que ciertamente lo que estamos o hemos visto, ¿verdad? Que también para ir cerrando nuestra sesión, son estos elementos en el que em, en los que vemos que sí, es que las violencias que están relacionadas con el crimen organizado afectan a todas las personas, pero que ciertamente al poder verlas por medio de esta lente, de esta perspectiva de género, vemos estas diferencias específicas, ¿verdad? Vemos más allá de las nociones que tenemos de los traficantes de personas, traficantes de migrantes o los tratantes de personas, o igual esta noción de que todas las pandillas son las únicas que están yéndose a las cárceles o que el narcotráfico está solamente impacta a los hombres, ¿verdad? Y creo que vemos aquí, hablando de esta noción del cuerpo, cómo específicamente estas violencias afectan, ¿verdad?, a los cuerpos de las mujeres y cómo las buscan y también como que se vuelve, muchas veces quiero ser cuidadosa en el sentido de decir que es una mercancía, porque creo que va más allá. Y tampoco, y porque como se dice, me da un poco de temor nada más reducirlo a eso. Pero sí vemos que la violencia sistemática que enfrenta a las mujeres es muy diferente a la que pueden enfrentar los hombres en estos mercados y que precisamente como el énfasis ha sido constante en las experiencias de los hombres, no sabemos muchas veces lo que pasa con las mujeres, con las niñas, también con las personas LGBT, de las que no necesariamente hemos hablado estos días,
pero que también experimentan violencias, ¿verdad? Y que son específicas a su orientación de género y también a sus cuerpos. Otro elemento, ¿verdad? También que surge de estas conversaciones que hemos tenido estos 2 días y que también lo tuvimos hoy con las presentaciones de estas dos excelentes ponentes, es esta noción de lo familiar, de lo personal, de lo íntimo. Ujú. Y muchas veces igual el crimen organizado, la manera en la que hablamos sobre crimen organizado, nos habla de estructuras, nos habla de estados, y entonces todo esa vida de la que nos hablaba Gracia, ¿verdad? Del mantener la vida, el poder seguir manteniendo a niños, a niñas, a esposos, a familias completas, ¿verdad? No viene dentro de la conversación. O si no, muchas veces también se limita a que emitamos juicios de valor en cuanto a esas personas. Ujú. Lo que decíamos de que es que son criminales, son pandilleros a fin de cuentas, ellas se pusieron en esa situación para que las trataran. Ajá. O ellas son las que se exponen. Ujú. Sabemos que entramos, ¿verdad? Que al hablar del crimen organizado, estas expresiones son muy comunes, pero esperamos también que estos dos seminarios hayan brindado herramientas, ¿verdad? O al menos hayan también empezado con nosotros y nosotras la conversación entre qué es lo que podemos hacer, ujú, cuáles son pasos específicos que se pueden hacer. ¿Cómo podemos ver más allá de los juicios de valor o de la manera en la que hablamos de las mujeres o de las decisiones que ellas toman? Entonces, creo que nos quedan elementos claros y nos queda mucha tarea a todos y a todas por hacer. De nueva cuenta, les pedimos que por favor, para que podamos seguir teniendo estos espacios, es muy importante tener la evaluación. Entonces, sí les recordamos que se tomen el tiempecito para poder em, llenarla. Y agradecerles de nueva cuenta a Gracia por tomarse este tiempo, esta tardecita, a Carla por acompañarnos también dentro de toda su labor en Flaxo, y a todos y todas que nos acompañaron hoy. Muchas, muchas gracias. De nueva cuenta, el curso especializado estará ah, eh, mm, muy pronto con todas y todos ustedes. Ya compartiremos la información en redes sociales y también a las personas interesadas. La información en cuanto a contacto también estará disponible y la compartimos el martes, pero podemos compartirla de nueva cuenta de las personas que estuvieron exponiendo en este espacio. Y para cerrar, quiero darle la palabra a Carla, también como una de nuestras coorganizadoras y anfitriones, para que cerremos el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Solo agregar a lo que mencionaba, insistir sobre el tema de las valoraciones a través del formulario que les dejamos acá en el chat, y también indicarles que ahí nos queda registrado el contacto de cada una de ustedes, de modo que podamos ya mandarles la invitación para sumarse al curso. No, pues agradecer presentaciones de tan alto nivel, pero principalmente facilitar este espacio para discutir temas tan relevantes, tan necesarios, y además desde una perspectiva desde una perspectiva regional, ¿verdad? Que eso es muy valioso. Y sobre todo también agradecer al público que nos ha acompañado, porque nos deja muy, muy contentos ver que se sumaron a ambas sesiones en muchos casos y además se han sostenido a lo largo de todas las sesiones, y eso muestra el interés y motiva, nos da mucho entusiasmo porque sabemos que hay un grupo de personas que también están muy interesadas en trabajar estas temáticas, en reflexionar y sobre todo en construir soluciones. Entonces, muchos agradecimientos para ustedes. También les instamos a que sigan atentas a las distintas comunicaciones para futuras actividades en esta línea. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.